¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. En este video tenemos el paso a paso para hacer un casco o la estructura para un sillón orejero como el que están viendo a continuación. Este sillón orejero que tiene un gran diseño y que el tapizado es capitonado. Vean la pata del diseño que hemos hecho en madera de parota. Hay varias cosas que considerar cuando estamos haciendo un trabajo como este en cuanto a las dimensiones, en cuanto al diseño estético, qué puntos son los que tenemos que reforzar y por supuesto les vamos a compartir plantillas de este proyecto para que ustedes lo puedan hacer. Así que si quieren aprender cómo hacer un proyecto como este, pues quédense hasta el final de este video. Vamos a comenzar. ¿Por qué hacemos este tipo de videos? ¿Por qué hacemos este tipo de tutoriales para hacer una estructura para un sillón como este? Porque este no es el proceso de armado de la estructura de un casco como este, porque este va bastante reforzado, algo que no se hace, no se contempla durante la producción en masa de este tipo de sillones. Bien, pues estas son las medidas generales que queremos alcanzar una vez ya tapizado. Obviamente hay mucho más medidas que tendremos que aprender o que tendremos que ver para el proceso del armado del casco, pero por ejemplo pueden ustedes ver que no es tan chaparro el respaldo o el sillón en general. Es de 1,34 m, de fondo tendremos 70, quizá un poco más por lo que tiene de caída el respaldo, quizá sea un poco más. De frente más o menos nos queda de 72, obviamente donde están los brazos que llevan este corte redondo pues es más ancho. La altura general del asiento que queremos es a 43 centímetros y el espacio entre los brazos de 55. El fondo de 50, ¿ok? Al final pues también nos va a quedar 72 en la parte de arriba. Esas son las medidas generales, vamos a ver si las alcanzamos una vez que terminamos nuestro sillón o tengamos nuestro sillón ya tapizado, ¿ok? Aquí están las medidas generales. Durante el video les voy a estar diciendo las medidas de lo que vamos habilitando, ¿ok? Comenzamos. Bien, y entonces ya sacamos exactamente a los 10 centímetros estas tiras, porque algunas tenían, nuestras velas algunas tenían 10, 10.3, 10.2, ya sacamos a ancho tiras de 10 centímetros y he cortado otras tiras de 7 centímetros. Vamos a armar dos cascos para estos sillones, pues vamos hablando un poco de las medidas que queremos lograr. Ya hemos cortado 12 piezas, vamos hablando de medidas. Empezamos por estas, son 4 piezas de 65 centímetros. Tiene 66 centímetros en la parte más larga porque esto trae un ángulo que tenemos aquí. Este ángulo es de 5 grados, ¿okay? 4 piezas de 66 centímetros con un corte de 5 grados. Necesitamos 4 piezas. Tengo 4 piezas de 65 centímetros y estas piezas que estamos empezando a habilitar para lo que será el respaldo, que tienen 1,10 m y que también en uno de sus extremos necesitaremos un corte de 5 grados que ya le hemos hecho, ¿okay? Estas piezas que tienen los ángulos vamos a empezar a hacer un trazo porque necesitamos hacer la unión más adelante junto con estas que también tienen el ángulo. Que más o menos van unidas de este modo. Vean, por eso coinciden los ángulos tanto de abajo con el del respaldo. Esto será el asiento junto con el respaldo y la unión que vamos a hacer en este punto será a media madera. Pues vamos a hacer los cortes necesarios para poder hacer el ensamble más tarde. Bien, así es como nos van a quedar nuestras piezas con el corte a media madera. Por supuesto, hemos hermanado, o sea, es decir, nos han quedado 2 piezas izquierdas y derechas y también los respaldos. Y pues ya las tenemos listas. Esto va a ir unido más o menos de este modo. Vayamos a unir el asiento con el respaldo, nos quede algo así. ¿Bien? Entonces, ya teniendo esta estructura, bueno, esto
Ya teniendo esto podríamos empezar el armado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, pues vamos a empezar el armado. Si bien nos faltan muchas piezas, pero es necesario que vayamos dándole forma por si hay alguna corrección que tengamos que hacer, pues estemos a tiempo de hacerla, ¿ok? Pues vamos a armar primero estas 4 piezas que serían lo que será el asiento. Entonces tendría yo que ponerlas así. Los cortes de media madera tendrían que quedar hacia afuera. Y tomaré uno para el frente y otro para el respaldo de estas piezas. Esta vez la vamos a armar por la parte de adentro. Primero armo con clavo y después reforzaré con la pija. Y así es como me va a quedar este primer marco. Evidentemente es el principio, aún hay mucho que reforzar, pero esto es el principio. Ya tenemos armado con clavo y pija este primer marco, y ahora lo que puedo hacer es pegar estas piezas aquí que serán para el respaldo. Con suficiente pegamento y prensas vamos a empezar a pegarlo. Incluso podríamos meter pija ahora desde este punto, desde este punto, para que nos quede mucho mejor. Así es como más o menos me va a quedar. Entonces vamos a poner pegamento y vamos a pegar estas piezas. Bien, ahora que hemos puesto pegamento y prensas en este punto, hago una guía con avellanado y ponemos pija justo aquí. Hacemos lo mismo por el otro lado. Que lleve bastante resistol. Y en lo que dejamos que esto seque, vamos a ir habilitando nuestras piezas, que es la parte de arriba y todo lo que necesitamos para continuar. Bien, ahora que ya han secado estas piezas, vamos a hacer los cortes que necesitan. Necesitaremos 2 izquierdas y 2 derechas, como siempre. Entonces vamos a trazar los cortes que necesitamos para cada una. Entonces aquí tengo la pieza que voy a ocupar como referencia para hacer la curva. La ubico donde quiero. Debe ser al ras. Entonces hago este trazo. Vean, así es como tiene que quedarme. Y esto lo vamos a reducir a 7 centímetros. Entonces hago la marca ahí. Esto es lo que necesito, la curva y 7 centímetros aquí. Entonces voy a trazar las otras. Esta obviamente tiene que ser izquierda y derecha. Y ahorita vamos a ver cómo las cortamos. Listo, tengo ambas piezas trazadas, vamos a hacer los cortes. Bien, pues ahora ya tengo estas 2 piezas, pero para poder ubicarlas en el sillón necesitan otro corte. Entonces marcamos 10 centímetros, que es lo que tiene nuestra tira del sillón, y vamos a marcar también el grueso que tiene, que son 22 milímetros, y hacemos este trazo. Y bien, pues vamos a hacer estos cortes, y entonces nos van a quedar 2 piezas así, y la altura que me va a quedar para este brazo son 25 centímetros. Vamos a ubicarlas en el sillón que estamos armando. Bien, se está pegando nuestra estructura. Este, que es el inicio del brazo, tendría que ir aquí. Y lo vamos a dejar 7 centímetros hacia adentro. Pero antes de poder pegarlo,
vamos a diseñar lo que será la pata del sillón, porque esa la tendremos que atornillar por dentro de este marco y nos va a estorbar ese brazo. Entonces, antes de pegarlo, vamos a diseñar la pata de nuestro sillón. Y para el diseño de esta pata, por supuesto, vamos a ocupar parota. Por aquí tengo estos tramos que hemos cortado, tienen 33 centímetros de alto, de 5 por 7, son 2 pulgadas por casi 3, entonces 3 cuartos son 5 centímetros de grueso, 7 centímetros de ancho, 33 centímetros de alto. Ahora bien, a esto le vamos a hacer un rebajo para ubicarla justo aquí. Tiene que quedar a ras por la parte de arriba, porque 33 centímetros es lo que tiene que tener de altura nuestro sillón, más el tapizado nos va a dar la medida que requerimos, pero necesitamos hacer un rebajo para poderlo ubicar más tarde. Después del rebajo también le vamos a dar una figura a nuestra pata. Entonces vamos a hacer el rebajo antes de hacer la figura y ya las puliremos. Bien, pues ahora tenemos las patas con el rebajo. Esto iría entonces así, fíjense. Nos va a quedar 1 centímetro para que se pueda engrapar, para que el tapicero pueda trabajar acá y se pueda engrapar, ¿ok? Obviamente pues, lo hicimos hermanados, izquierdas y derechas. Pero a esto pues obviamente hay que hacerle una figura, no lo vamos a dejar así. Vamos a hacer una plantilla del corte que lo vamos a hacer. ¿Okay? Entonces la figura que quiero la voy a trazar aquí. Bien, y ahora lo he cortado. Realmente hago el trazo, pero es a la hora de cortar que defino la curva. Digamos que el trazo a lápiz es solo una idea, pero ya cuando estamos haciendo el corte pues le vamos dando forma por modo que se nos vea bien. ¿Okay? Entonces con esta plantilla voy a hacer los cortes ahora en la pata. ¿Okay? Cortamos, lijamos y entonces lo podremos pegar. Listo, ahí lo tenemos. Ahora lo que necesitamos es el lijado para poder pegarlas a la estructura de nuestro sillón. Pues bien, así es como ya queda perfilada, pulida y redondeada. Hemos eliminado las esquinas de estas, de nuestras patas. Ahora sí ya podemos proceder a pegarlas a nuestra estructura. Esto ya tiene bastante rato, lo vamos a quitar y vamos a pegar ahora las patas. Y entonces ahora ya están pegando nuestras patas de nuestro sillón. Vamos a esperar que seque. Mientras eso sucede, podríamos empezar a pegar estas piezas que son las de nuestro brazo para poder ir avanzando. ¿Qué les parece si es lo que vamos a hacer? Si continuamos con eso. Amigos, pues estos brazos están mal, los vamos a tener que quitar y cortar piezas nuevas. Ya las tengo por aquí y los vamos a volver a pegar. ¿Por qué? Porque aquí consideramos, en estas primeras piezas consideramos 25 centímetros desde el asiento, pero esto va a subir 10 centímetros con el tapizado. O sea que estas piezas no son de 35 sino de 45. Pues ya las volví a cortar y vamos a volver a pegarlas en nuestro sillón. Bien, pues este es el avance que tenemos. Vamos a dejar que peguen tanto las patas como los brazos para poder continuar con el respaldo y los brazos.
Bien, vamos a continuar. Ahora que estamos en este punto, he cortado tiras de 5 centímetros en esta tabla y a continuación vamos a cortar para hacer un marco interior en el respaldo y vamos a cortar también las piezas que van a unir desde el corte que ya tenemos de nuestro brazo hacia el respaldo. Pues bien, ya he cortado la tira que entra perfectamente aquí, ¿ok? La parte de arriba es corte recto y en la parte de abajo pues el mismo corte de 5 grados. Ahora lo que voy a hacer es pegarla de un lado y de otro. Tengo las tiras de ambos lados y también ya he cortado las tiras que vamos a poner justo aquí, ¿ok? Entonces es lo que vamos a hacer a continuación, pegar estas tiras. Comenzamos. Bien, ya tenemos fijas con pegamento y tornillo estas tiras. Estas tiras me van a servir para poner las tiras que ya tengo por aquí y que van a unir el brazo y el respaldo. Van por la parte de adentro, ya están cortadas a medida. La medida que hemos cortado estas piezas, aquí por ejemplo tiene 48.1, pero a medida que vamos subiendo, dado que tenemos un ángulo de 5 grados aquí, pues va incrementando esa medida, ¿ok? Entonces cada vez nos vamos a ir cortando más largas. El mismo ancho de la tira, que es de 5 centímetros, lo hemos ocupado como separador para hacer el corte siguiente. Entonces ya sé que por ejemplo la que sigue va justo aquí. De igual manera vamos a fijar. Cambiamos de lugar nuestro separador y vamos a poner el siguiente. Antes de poner esta última pieza del brazo, lo que necesito es marcar la misma altura que tenemos aquí en la parte del respaldo, que esto ha quedado a 68.4, para que antes de poner ese pongamos primero el de aquí. Vamos a poner este de aquí justo a la misma altura que tenemos aquí, que nos quede atrás, que más o menos nos quede al centro del círculo en la parte frontal. Entonces vamos a poner primero este. Ahí lo tenemos, ahorita se lo voy a mostrar por la parte frontal, pero antes voy a fijar. Listo, ahí tenemos esta parte de aquí. Les voy a mostrar cómo por el frente. Por el frente me va a quedar este sobrante que vamos a recorrer más tarde. Entonces vamos a poner la tira de aquí y también vamos a poner otras tiras de este lado. Vamos a ver cómo. Bien, una vez que ya hemos ubicado este, ya podemos poner este que me faltaba aquí, que vean, nos quedará un sobrante aquí que más tarde pues vamos a redondear un poco para que darle la forma del frente. Bien, y ahora ya he cortado la pieza que necesitamos aquí con los ángulos necesarios, tanto de aquí de 5 grados como del frente, ya que no queda recta sino que se abre un poco. Entonces vamos a fijar esta pieza y vamos a continuar. Vamos a dejar pegándolo en el área de aquí y vamos a armar exactamente como ya tenemos este brazo, ahora de este lado. Pues bien, para poder continuar, amigos,
tenemos que hacer una plantilla para lo que será la oreja en el respaldo de nuestro sillón, ¿ok? Ya le hemos dado el ángulo que lleva en la parte de abajo, que es de 5 grados, de acuerdo a la inclinación que trae nuestro respaldo, y he alcanzado esta curva que ustedes pueden ver en mi plantilla, ¿ok? Esta la pueden ustedes ir desarrollando a gusto, pero si quieren la plantilla, la vamos a añadir junto con la plantilla de la pata y las medidas que necesitan para que puedan hacer este proyecto. Pero más o menos las medidas que necesitan, por ejemplo, para alcanzar la altura de esta curva, pues tenemos 23,5, ¿ok? La parte de abajo pues tiene 16,5. Y la altura pues es lógicamente la que necesitamos desde el brazo hasta la parte alta del respaldo, que son 65 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues preparar las piezas que necesitamos para el respaldo, las orejas. Como estamos usando duela de 10 centímetros, obviamente tendremos que ensamblar para alcanzar esta altura de la curva, ¿verdad? A lo mejor en la parte de abajo pues sí es menos, pero vamos a ensamblar la duela que tenemos de 10 centímetros para poder hacerlas, ¿ok? Pero aparte, el grueso que le vamos a dar no es 2 centímetros, sino 4 centímetros, para que nos quede, para darle un poquito más de cuerpo a esta oreja, o a la oreja del respaldo, nos va a quedar mucho mejor. Aparte la vamos a poder instalar mejor en el casco, ¿okay? Pues vamos a preparar estas piezas que necesitaremos 4, recuerden que estamos haciendo 2 cascos, entonces tenemos más o menos las medidas generales. Vamos a añadir la plantilla junto con la de la pata, como ya les comentaba, para que la tengan disponible, ¿okay? Pues vamos a prepararla y ya podemos continuar. Pues bien amigos, ya tenemos las orejas, vean, para nuestro sillón. Una vez que tenemos las 4 piezas, recuerden que estamos armando 2 sillones. Estas aún no he recorrido, porque si ven estas están de lado, porque ya las he recorrido y hemos hecho un ángulo. Ahorita por ejemplo esta está, digamos que escuadra, ahorita está. Pero necesitamos recorrerlas porque necesitamos cierto ángulo. Pueden ustedes ver que una está hacia acá y la otra hacia acá. El ángulo que hemos hecho a estas piezas es aproximado de 7 grados, ¿ok? Y se los presento con la escuadra falsa. Y vamos a ver a continuación por qué lo necesitamos hacer. Por aquí tengo el sillón, así es como vamos. Solamente vamos a fijar nuestras orejas en el respaldo. Y obviamente nos falta cortar aún más refuerzo para el asiento y el respaldo, que vamos a ver más adelante. Pero quiero que vean este detalle. A la hora de poner el brazo, pues obviamente aquí son 5 centímetros más. Y esta pieza pues queda con este ángulo, porque aquí tiene que quedar al ras. Como pueden ustedes ver, pues va abriéndose la pieza hasta llegar al mismo ancho del frente del brazo, ¿ok? Entonces la oreja que vamos a poner a continuación tiene que abrir con ese ángulo, ¿ok? Ahorita voy a presentar las piezas para que vean para que les quede más claro lo que les estoy comentando. Entonces, pues ¿qué les parece? Que ya que tienen el ángulo y ya están preparadas para pegar, las vamos a pegar y ahorita vamos a ver a continuación el detalle que les comento. Bien, ahorita solo están presentadas con la prensa y hemos puesto pegamento en la parte de atrás. Y quiero que vean cómo queda. La oreja coincide con el ángulo de la pieza que viene abriendo hacia el frente de nuestro brazo. Y es como queríamos que nos quedara. O sea, no queda a los 90 grados con respecto al respaldo, sino que queda con el ángulo que tiene el frente de nuestro brazo, ¿okay? Espero que me hayan entendido por ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Vamos a darle vuelta y vamos a fijar
por la parte de atrás con pijas el brazo para que quede mejor pegado. Y también vamos a ir preparando las otras piezas que necesitamos para reforzar el respaldo y para reforzar el asiento. Por el momento tendremos que fijar muy bien las orejas y vamos a dejar secar. Bien, pues ahí ya lo tenemos pegado. Vamos a dejar que sequen las orejas y vamos a habilitar, como bien decimos, lo que es los refuerzos del asiento y los refuerzos del respaldo para poder continuar, ¿ok? Pero así es como pueden ustedes ver, pues ya tiene bastante forma en este sillón. Bien, vamos a los refuerzos del asiento. Ocuparemos 4 piezas. Estas piezas que he cortado de 5 centímetros tienen el ancho, ven que aquí tengo el grueso de la pata. Entonces he tomado esta medida, que son 57 centímetros, una tira de 5 centímetros que a continuación vamos a pegar aquí, no solamente pegamento sino también tornillo, y en la parte de atrás también he cortado la misma tira que entra por dentro de las patas. Recuerden que ya tenemos un ángulo de 5 grados, entonces recorro la pieza para poder pegarla. Vamos a poner estas 2 piezas primero y ya les muestro cómo continúan las otras. Esto es, bueno, ahorita les comento. Vamos a ponerles. Bien, ya tengo fijas estas 2 tiras. Esto va a servir para cuando se tenga que resortar para el asiento. Esta tela baja hacia acá y se engrapa por la parte de abajo. Aquí se ve de este lado mejor, va a bajar y se engrapa por acá. Pero para el asiento necesitamos otras tiras para que se pueda engrapar por la parte de abajo, que son las que aparte de refuerzo van a cumplir esa función, y ya las tengo por aquí. Estas tienen 61 en el interior, tienen el ángulo que tiene la parte de atrás, ¿okay? Y ahí las tengo, pero para que dejarlas cerradas, pues le voy a hacer el rebajo de los 2 centímetros por 5 para que nos entren acá. Vamos a hacer ese rebajo y las vamos a dejar más o menos 1 centímetro separado de este para que se pueda engrapar. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación para que podamos poner estas 2 tiras. Y nos vamos al siguiente paso. Listo, ahora tengo el corte para que pase esta tira, tanto la parte de atrás como el frente, y entonces ahora sí puedo hacer la fijación de estas tiras que entrarán justo aquí y que tendrán 1 centímetro de separación. Bien, ahora tengo estas 2 tiras ya como refuerzo en el asiento. Ya les expliqué más o menos qué función tiene. Aparte, con el rebajo que le hemos hecho, eso va a evitar que se pudiera despegar, que no creo, pero como refuerzo, que se pudiera despegar por el tirón del resorte esta tira o la de atrás. Con el rebajo que tiene, pues no hay manera que se despegue. Pues así es como queda reforzada la parte del asiento. Necesitaremos 2 tiras más o menos con la misma separación, pero ahora para lo que será el tapizado del respaldo. También vamos a prepararlas para el respaldo. Tiras de 5 centímetros que tienen 1,18 m, perdón, 98 tienen, y que van a tener 1,5 centímetros de separación con respecto a este refuerzo. Entonces vamos a ubicar estas 2 de aquí. Bien, ahí ya he puesto la luz que quiero de 1,5 centímetros. Tendremos que fijar por la parte de arriba y la parte de abajo, y vamos por un último refuerzo para el asiento. Y después de esto ya nada más necesitaríamos un refuerzo en la parte de atrás. Bien, ya hemos fijado los 2 refuerzos para la tela del respaldo. Vamos a poner este último a 5 centímetros de altura, ¿okay? Para poder jalar la tela del asiento.
Ahí tenemos ahora sí ya fijo este refuerzo. La altura que tenemos aquí es de 8 centímetros y medio. Recuerden que esto va a quedar a 10 centímetros, pues va a quedar muy bien para engrapar la tela. Pues en esta parte de aquí vean cómo queda volando esta parte. Entonces lo que voy a hacer es cortar una tira más. Voy a poner aquí y voy a hacer el trazo por la parte de abajo. Va a hacer el corte. Vean, entonces vamos a hacer este recorte para pegarlo justo aquí en el brazo por ambos lados. Y listo, ahí lo tenemos. Vamos a lo que sigue. Bien, ahora preparamos las patas. Ya hemos hecho los detalles de lija y resane para poder... Recuerden que es lo único que se va a ver de nuestro sillón, la pata que hemos hecho en parota. Así es que vamos al proceso del barniz para las patas y ya nos las llevamos al tapizado. Amigos, pues hasta aquí llega nuestro trabajo. Ya tenemos el casco, la estructura para nuestro sillón. Ya hemos barnizado la pata, que es lo único que se va a ver. Todo lo demás es tapicería. Digo que hasta aquí llega nuestro trabajo porque de aquí nos vamos con el experto para que haga todo el proceso del tapizado. Más adelante, si llego a algún arreglo con el maestro tapicero, podremos hacerles en conjunto algún video para que puedan ustedes ver cómo es el proceso del tapizado. De momento nuestro contenido pues es solamente todo lo que implica la madera. ¿Por qué hacemos este tipo de videos? ¿Por qué hacemos este tipo de tutoriales para hacer una estructura para un sillón como este? Porque este no es el proceso de armado de la estructura de un casco como este, porque este va bastante reforzado, algo que no se hace o no se contempla durante la producción en masa de este tipo de sillones. Es por eso que yo les muestro cómo hacer un casco súper reforzado para que les quede un sillón prácticamente para toda la vida. Obviamente quizá se vuelva a retapizar nuevamente, pero el casco se conservará íntegro. Ahorita les voy a dar las medidas, pero espero que les guste este tipo de contenido. Si es así, por favor, déjenme sus comentarios, que yo siempre estoy dispuesto a responder cada uno de las observaciones que nos hacen. Vamos a darle las medidas generales de este sillón, porque por ejemplo en la base nos está quedando 70 centímetros por 66 centímetros de fondo. La altura es de 1,33 m. La parte frontal ha quedado 80 centímetros exactamente, aunque aquí tenemos 70 centímetros. La altura es de 33 centímetros, más 10 nos va a quedar a 43 centímetros, ¿ok? Esas son las medidas generales. Ya de ahí, pues se pueden ir tomando las medidas. Una vez que tengas, por ejemplo, la base del asiento armado, pues puedes ir tomando las medidas interiores para todo lo que implica. Aquí, el refuerzo interior. Aquí, por ejemplo, tenemos 8 centímetros y medio porque nos han quedado 6 centímetros en la parte cuadrada de nuestra pata, que ya vieron cómo lo hicimos. Esas son las medidas del casco. Ya veremos cómo queda con el tapizado para que lo tengan en cuenta, ¿ok? ¿Con qué más les podemos ayudar? Bueno, si ustedes quieren podemos compartirles las plantillas, por ejemplo, del frente del brazo, del corte de la pata y de lo que es la oreja en el diseño de este sillón. ¿Qué les parece? Vamos a otra medida que es de 55 centímetros y medio el que ha quedado interior. Hasta esa tira tenemos 58 centímetros y medio, pero estamos contemplando que nos queden 54 centímetros de asiento ya tapizado. Lo vamos a corroborar una vez que ya lo tengamos. ¿Pero qué les parece? Ahí tenemos esta estructura.
Y bien, por aquí tenemos algunas imágenes que se tomaron durante el proceso de tapizado. Ya podemos ver cómo se empieza el forrado, el enresortado del asiento y por supuesto ya podemos ver el inicio del capitonado en el respaldo. Y pues también vamos a ver estas imágenes de nuestro sillón ya terminado. Podemos ver cómo luce, aunque tenemos nuestros sillones en la parte de afuera porque creo que puede tener mejor toma. Vamos al interior de la casa para que puedan visualizar los detalles del tapizado. Pues amigos, así vamos a empezar el 2023. Ya tenemos nuestro sillón terminado y hemos aprendido todas las medidas necesarias para poder desarrollar un casco para tapizados para un sillón orejero como el que ustedes ya pueden ver. Vean las líneas tan bonitas que hemos logrado en la oreja del respaldo, los grados de inclinación que también le hemos dado, por supuesto el clavo decorativo que tiene el frente de nuestro sillón. Aparte hemos hecho plantillas para nuestra pata para que lo puedan tener disponible, también para las orejas de nuestro sillón. El capitonado que por supuesto le da bastante vista al respaldo. Si ya el diseño es bonito, pues el capitonado lo realza. Nuestro maestro tapicero ha hecho un gran trabajo. Vean los acabados que le ha dado también por supuesto al respaldo y el cubre polvo que se pone en la parte de abajo para que no tengamos problema de que se ensucie tanto. ¿Qué les parece este proyecto? Ya tienen todo. ¿Les ha gustado nuestro video? Por favor regálenos un like porque así nos ayudan a que nuestro canal siga creciendo. Compártanlo para que muchísimo más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus recomendaciones de video, sus comentarios. Como siempre yo les dejo 2 recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que lo puedan ver. Estaremos haciendo muchos videos durante el 2023. Así es que si no estás suscrito, suscríbete ya. Te veo en el próximo video.